Ahora nos vamos a hablar de la leyenda negra de España con el libro No siempre lo peor es cierto. Otro libro que seguro que le encanta a Fernando Díaz Villanueva como buen amante de la historia que es. Ya les anunciábamos que hoy nos visita la autora de este libro, Carmen Iglesias, que recoge en estos estudios sobre la historia de España nuestra leyenda negra. Esta es nuestra entrevista. Carmen Iglesias es miembro de las Reales Academias de la Lengua Española y de Historia, y entre otras cosas fue tutora de los estudios universitarios de la infanta doña Cristina y profesora de Historia del príncipe Felipe. Además es catedrática de Historia de las Ideas, entre otras muchísimas cosas que podría seguir diciendo porque tiene un currículum bastante extenso. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado esta invitación, la DL de Libros. Muchísimas gracias a vosotros. No llamo a ustedes porque parecéis... Estoy acostumbrada a la universidad, a los alumnos de seminario, exacto, sois tan jovencitos que da gusto. Muchas gracias. Bueno, No siempre lo peor es cierto, es una comedia de Calderón de la Barca, de la que usted ha sacado este título y que pretende acabar, lo decía yo antes, con la leyenda negra que tenemos sobre la historia de España. ¿Cómo es esto? Bueno, acabar sería lo voy a intentar, sería la idea, ¿no? Simplemente poner un granito, sí, a ver si es posible que los españoles dejen de interiorizar, a muchos grupos de españoles, lo que ocurre en el país y la historia nuestra como la peor de las posibles, ¿no? Eso suena muy literario, suena muy dramático, blanco-negro, pero las cosas no son así. Ya decía María Zambrano en los años 20 ya, ¿no?, que envidiaba mucho a los franceses porque los franceses, decía, eran amantes y sumisos a su historia, mientras que los españoles, hay historia de España a pesar de los españoles, decía ella, ¿no? Y algo de eso hay. Todas las potencias, todos los países cuando han sido potencias hegemónicas han tenido a su alrededor una leyenda más bien negra. Pero, por ejemplo, a los ingleses o los franceses les da exactamente igual. Ladran, pues cabalgamos, ¿no? Pero aquí en España y en parte en ciertos aspectos en Estados Unidos, ¿no?, actualmente ha habido unas élites que han recogido esa leyenda en una interrelación que va desde dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, y se recoge además, a mi entender, y eso es una de las cosas que siempre me ha preocupado, de un modo fatalista, ¿no? Ya se sabe que en este país, pronúnciese, lo digo en el prólogo con ironía, con ese un tonillo, ¿no?, despectivo en este país, pues estas cosas pasan. Siempre decía John Eliot que los españoles siempre esperan lo peor, ¿no?, de sus propios compatriotas, ¿no? Y claro, esto es tan absurdo como pretender que la historia pues tiene un esencialismo por el cual las personas no cambian y son siempre iguales a sí mismas, lo cual es absurdo. Lo que intento en tantos artículos que hay en el libro, escritos además en distintos momentos y distintos temas, pues es situarlos en su contexto del momento y lo que los hombres y las mujeres de cada época podían hacer frente a unos acontecimientos con los instrumentos mentales y materiales que tenían, ¿no? Porque otra cosa que siempre me ha horrorizado es lo que, bueno, en palabra un poco pedante llamamos los historiadores presentismo, ¿no?, que es proyectar los valores nuestros hacia épocas anteriores, ¿no?, como si se pudiera juzgar, y además ponerse a juzgar, ¿no?, a condenar, a probar. Bueno, pues la historia es algo muy complicado, con luces y sombras, y por lo tanto pues no se trata, solo decía ya Brodel, no se trata del Valle de Josafat. Los historiadores no son jueces de ese momento final, sino que simplemente intentan hacer comprender, y si ha habido errores, que los ha habido, porque sería imposible, errores graves, que no se vuelvan a producir, ¿no? No estamos predeterminados, sino que la historia y la vida de cada uno en esa mezcla que hay de necesidad o determinismo, es decir, no elegimos dónde nacemos, cuándo ni de quién, eso nos viene dado,
pero luego hay unos factores de azar que no podemos prever, gracias a Dios, menos mal, ¿no? Porque así, y la libertad que tenemos para reaccionar frente a esos hechos, pues lo mejor que podamos, ¿no? Doña Carmen, está con nosotros Mario Noya, el director de este programa, para continuar con esta conversación. Doña Carmen, el título es, bueno, hay que felicitar a Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores porque es un volumen muy cuidado y, bueno, como casi todo esto no es novedad, ¿no?, en Galaxia Gutenberg. Y el título es muy bonito, pero yo creo que no es adecuado. Me explico, no siempre lo peor es cierto. Usted está haciendo una reivindicación de la historia de España y está diciendo que aquí en el balance hay mucho más positivo que negativo, con lo cual no siempre lo peor es cierto, da la idea de que, bueno, sí, somos malos, pero no siempre, cuando usted está aquí desmontando esa precisamente, y además está criticando el pesimismo inmovilista y reivindicando un pesimismo racionalista que te permita la actuación, ¿no? Comparte esta crítica constructiva que Hemos empezado fuerte, desde luego, criticando su título. El título es un poco irónico, ya de entrada, ¿no? No siempre lo peor es cierto, tiene un deje. Y bueno, y yo lo creo además que es así, ¿no? Lo que ocurre es que, vamos a ver, el éxito nunca es definitivo, ¿no? La historia no se puede medir diciendo optimismo, pesimismo, ¿no? Por eso yo reivindico ese pesimismo racionalista en el sentido de que la condición humana, sin caer en esencialismos históricos, que es otra cosa, pero es evidente que la condición humana ha cambiado poco. Las pulsiones de amor, de odio, de ambición, de abuso de poder, de muchas, lo vemos desde los tiempos clásicos ahora, y por eso podemos reencontrarnos en textos como los griegos o como la Biblia, ¿no? O sea que, y lo que hemos hecho en tantos siglos es con mucha dificultad y con quizás inventar instituciones que de alguna forma canalizan o permiten un poco moderar o contrarrestar esas pulsiones, ¿no? Entonces, como decía un hispanista respecto a la historia de la monarquía hispánica de los siglos XVI y XVII, que fue verdaderamente un éxito, en muchos aspectos, el éxito nunca es definitivo, bueno, el fracaso tampoco, ¿no? O sea, no se puede, en la larga duración no podemos hablar en esos términos, ¿no? Porque entonces nos estamos engañando. Y luego, pues, pensar que toda la historia ha sido una constante decadencia, pues es absurdo, ¿no? Yo siempre recuerdo que el siglo XVIII, cuando yo empecé a estudiarlo, bueno, recién acabada la carrera, tanto por la derecha como por la izquierda, para entendernos en términos amplios, no me gustan esas definiciones así en bloque, pero vamos, para entendernos, pues el siglo XVIII era un desastre. Por un lado era extranjerizante, había sido infiel, digamos, a la esencia de donde venía, y por otro lado no había sido bastante revolucionario, no había habido ilustración, luego no había habido romanticismo. Bueno, resulta que el siglo XVIII, cuando se ha estudiado desde el punto de vista historiográfico, tanto de los historiadores económicos como historiadores políticos como historiadores de las ideas, pues resulta que España en el siglo XVIII es verdad que no es potencia hegemónica, pero es primera potencia. Sí que dejamos ya esa sangría de hombres y de dinero que suponían las posesiones europeas y se concentra en América, en los reinos de Indias, que, bueno, franceses e ingleses, todas las guerras del 18 y 19 es por dominar ese comercio de Indias, ¿no? Bueno, pues esta ha sido la primera aproximación que hacemos a este libro, al último libro de Carmen Iglesias. De la vuelta seguimos nuestro diálogo. No se vayan porque aún hay más. Ya estamos de vuelta en el de Libros y seguimos conversando con Carmen Iglesias de la historia de nuestro país a través de su último libro, No siempre lo peor es cierto. Hablamos de la leyenda negra, de los tópicos sobre la historia de España, y le voy a hacer una pregunta triple a propósito de, bueno, ¿cuál es el tópico que le parece más injusto, el que más le saca de quicio y el tópico que realmente usted piensa que se acerca un poco a la realidad, que no es tan tópico y que sí que es cierto? Pues es difícil la pregunta. Difícil. Sobre todo son tres en claro, una. Son tres en una porque, para empezar, los tópicos y los estereotipos son medias verdades, generalmente, ¿no? Se basan en algo que tiene una cierta realidad y luego pues se tergiversa. El que más rabia me da
pues coincide con el que me saca de quicio, con el que lo es más mismo, injusto, casi. que es lo mismo. Y la verdad es que no sabría elegir entre todos ellos. En el artículo que hablo de todos ellos, pues, por ejemplo, la visión de los reinos de Indias, ¿no? La visión del descubrimiento de América es uno de los más injustos, porque efectivamente, pues siempre que hay una invasión y un pueblo entra en otro, pues hay desajustes, hay guerras, hay muertes y hay injusticias, ¿no? Pero desde luego lo que no ha habido es una voluntad genocida nunca. Eso John Eliot, en un magnífico libro sobre los imperios atlánticos, comparaba muy bien el imperio español y el hispano y el imperio anglosajón. Entonces, en el imperio español ha habido siempre lo que él llamaba fronteras de inclusión, y ha habido un mestizaje, para bien y para mal, ¿no? Y las muertes que se originan, la cantidad efectivamente de muertes que se originan desde el primer momento del descubrimiento y de la conquista, hay que tener en cuenta que también los conquistadores desde luego iban a conseguir dinero y posición social, no eran hermanitas de la caridad, pero todas esas muertes en las guerras, en la explotación, desde luego en las encomiendas, no suponen un genocidio, ni están más bien motivadas, como han demostrado los demógrafos y los historiadores económicos. Había alguien que decía, aunque los españoles hubieran ido a entregar rosas a los indios, hubiera habido el mismo número de muertos, porque son las epidemias las que realmente, al entrar al contactarse poblaciones que no eran inmunes, pues entonces caen como moscas, ¿no? Pero voluntad de genocidio nunca ha habido. El genocidio de los indios precisamente se produce ya en el 19 con la emancipación, por las propias élites, criollas. muchas veces criollas y ya formadas hispanoamericanas, donde hay sitios donde todo el siglo XIX y parte del XX, y todavía ahora pasa a veces en ciertos espacios de la selva amazónica, por intereses muy directos, comerciales, industriales, ha eliminado tribus enteras, ¿no? Pero esa voluntad genocida no ha habido. Las fronteras de inclusión que dice Eliot suponían, con toda la injusticia que puede haber en las relaciones humanas, y eso es otra cosa, pero nunca era genocidio. Mientras que el imperio anglosajón era unas fronteras de exclusión. Se empujaba a los habitantes de un sitio y a veces se les exterminaba, ¿no? Ese podría ser uno de los más... El que le saca de quicio. Uno de los más... Hombre, sacar de quicio a los historiadores es un poco difícil, porque verdaderamente la historia es tan dolorosa, ¿no? Y ocurren tantas cosas, ¿no? Y la condición humana es tan compleja que es muy difícil decir, pues esto es peor o mejor que lo anterior, ¿no? Es simplemente doloroso y, en fin, hay que verlo con sus luces y sombras, ¿no? ¿Y el que más cree que se ajusta a la verdad? ¿Cuál Pues considera? es que todos tienen, claro, no sabría, estaba pensando pues todo lo que se dice sobre Felipe II, que es todo la mayoría tan injusto también, ¿no? La Inquisición, por ejemplo, parece que solo hubo Inquisición en España. Claro, se estuvieron quemando brujas, como cuento ahí en algún sitio, en todo Occidente, en toda Europa y América y Estados Unidos, muy tardíamente, durante 5 siglos. Y no precisamente en España había una Inquisición más bien de tipo político, lo que pasa es que se alargó efectivamente más de la cuenta, pero no se quemaron. Eso Caro Baroja también lo mencionó ahí, tiene una historia magnífica sobre la brujería y en fin, aquí no se cayó en eso. Es decir, que Inquisición hubo en todo ese periodo que un historiador llamaba de absolutismo confesional en el mundo católico y en el mundo protestante. Hubo la misma intolerancia en unos que en otros, ¿no? Entonces, esa podría ser, efectivamente, la Inquisición fue durísima. Hay un libro de un historiador inglés sobre la comparación entre los tribunales ingleses de la época y los españoles, y entonces dice que, bueno,
la Inquisición española tenía unas reglas durísimas, pero estaba reglamentada. Por mucho que nos horrorice, estaba reglamentada la tortura, ¿no? En Inglaterra, pues el verdugo se llevaba a los prisioneros a su casa. O sea, y ahí no había ninguna reglamentación ni ningún control. Quiero decir, no se trata, insisto, de mejor, peor, de comparar diciendo, sino de ver la complejidad, unos tiempos en que la crueldad, la vida humana no valía nada o valía muy poco, cuando no se era de las clases poderosas, e incluso siendo, ¿no? Y donde la muerte civil y la muerte física pues era algo común, ¿no? Algo que hemos intentado evitar en el transcurso de los siglos y con la invención, como decía antes, de mecanismos y de instituciones que de alguna forma eviten que el fuerte aplaste al débil, ¿no? Que de eso se trataría. Y yo creo que, doña Carmen, hay algo que va a sorprender a más de uno, y es saber que la madre del Cordero en cuestiones de leyenda negra es Italia. Sí. Y que además, o sea, no son los Países Bajos. Yo tengo amigos holandeses, una amiga holandesa, que me dice, cuando era pequeña, una amiga que tiene 60 años, y a mí me decían que viene el Duque de Alba. Claro. Como que viene el hombre del saco, ella decía que viene el Duque de Alba y tal. Bueno, digamos que se populariza, Sí. claro, en el momento Eso es. de la guerra. De las guerras, con Flandes, eso es, ¿no? la guerra en En el Flandes. momento que se toca a los al protestantismo, ni siquiera por lo de los judíos, ¿no? Esa es otra cosa, la expulsión Lo que de iba los a decir, judíos. que es una cosa que llama mucho la atención, que es que en España siempre nos están diciendo, ¿qué paranoia tenían ustedes con la limpieza de sangre? Dicen, no, resulta que ustedes hacían que España tuviera paranoia porque en Italia, en Alemania, en todos los sitios, a los españoles se les tenía desconfianza precisamente porque los consideraban judaizantes a todos. Porque había mucha mezcla. Claro, y las tropas que intervenían en el saco de Roma las llamaban marranas. Lutero consideraba que era sinónimo, como bien dejas aquí escrito, el término español y el término marrano, etcétera, ¿no? Por cierto, vamos a avisar a los que les guste la historia, pero les echen para atrás libros de este grosor. Páginas. Hay que decir que es una cantidad, es una biografía, casi una biografía intelectual de doña Carmen Iglesias, es decir, son libros que se pueden abrir por cualquier página porque son trabajos absolutamente independientes. Claro, tienen una coherencia porque es la trayectoria intelectual de doña Carmen. De distinta época y de distinta extensión, porque hay artículos que son de 100 páginas y otros de 20. Otras de 20, exacto. Sí. Hablando del de 20, se pueden abrir por cualquier sitio y leer lo que a uno interese. Sí. Hay uno muy curioso, donde cita a su maestro Luis Díez del Corral, por desgracia un muy poco conocido en las generaciones jóvenes españolas, y dice, la libertad por la que se peleó en la guerra de la independencia hispanoamericana tuvo poco que ver con la que había sido motivo de contienda en la América del Norte. Yo hasta aquí puedo leer, como diría Mayra Gómez. ¿Qué diferencias hay en los procesos de independencia del mundo hispano y del mundo anglosajón en América? Bueno, desde esa única perspectiva, porque el otro sería una clase larguísima, a lo que se refería Díez del Corral, es a que en España existía, por así decir, un sentimiento de organización y de pertenencia muy fuerte, ¿no? Es un sistema que llamamos holista, en el sentido de que es un conjunto, todos pertenecemos a todos. Eso da una gran solidaridad, pero no facilita la libertad individual, la independencia de la misma manera que ese sentimiento de libertades. Es decir, la modestia de las libertades ha demostrado históricamente que es más fácil de manejar que la libertad con mayúscula en abstracto. Hace mucho más favor a la libertad. Exacto. Porque en el mundo hispano, por desgracia, somos los campeones en redacciones de constituciones. Exacto. Luego llega a Estados Unidos y con una se apañan para 200 Exacto. años. Más modesto, más pegado a la realidad y, por lo tanto, y desde luego en contra siempre de los salvadores que pretenden tener la última palabra sobre cómo se deben regir los seres humanos, ¿no? Ahí, si quiere, damos un salto a histórico y nos situamos en el 1808, bueno, ¿qué le vamos a contar a nuestros lectores de la Guerra de la Independencia Española y demás? Tiene aquí tiene un texto muy recomendable que es sobre los afrancesados y demás. Y muy reciente, además. Sí, y veo que le llaman mucho la atención dos personajes, sobre todo, Blanco White y Jovellanos. Para usted, ¿son los españoles señeros de ese tiempo?
Bueno, son, desde luego, hay varios, pero desde luego yo los he destacado porque desde el primer momento, pertenecen, por así decir, al bando patriótico y al mismo tiempo no se ciegan, saben que en el bando patriótico, pues de nuevo estamos en la condición humana, pues hay de todo, ¿no? Pero que se tiene la razón, que aunque el pueblo, el llamado pueblo, pues a veces cometa, se exagere, se pase, pero tienen un poco la razón por lo que lo hacen, porque ese texto, que es muy reciente, es de hace unos meses, a mí realmente me quedo perpleja de a veces lo que la gente se inventa. Cuando llegaba a 1808, que es algo del que debemos estar bastante orgullosos, porque además históricamente es épico, Lo que supuso, ¿no? Lo que supuso y demás, pues entonces se sacaron de la manga que era una guerra civil, ¿no? Y claro, es una cosa que es como decir que cuando los alemanes en la Segunda Guerra Mundial invaden Francia, pues no es la invasión, sino que es una guerra civil. No, no, miren ustedes, se invade Francia, los franceses unos son colaboracionistas y otros son resistentes, pero no es guerra civil entre ellos. Por lo mismo, cuando las tropas napoleónicas invaden España, hay unos y otros, ¿no? Y en ese momento hay mucha confusión, porque claro, no es verdad además que los ejércitos napoleónicos vinieran con el Código Civil en la mochila. Los ejércitos napoleónicos vinieron arrasando y además sin con ninguna... la espada y con el saco así para llevarse exacto, dinero. Exacto, Vamos, todavía los historiadores patrimonio. cuando decimos, cuando algún desastre en el patrimonio artístico y cultural, siempre decimos, eso viene de la francesada, ¿no? Porque arrasaron con todo. Y luego además España se vio con 3 ejércitos que mantener el pueblo español sobre la marcha. El ejército francés que arrasaba, el ejército inglés, que Wellington estaba del lado de los españoles, pero hacía su propia política porque le interesaba una guerra larga para que Napoleón tuviera que tener aquí en España tropas y no tenerlas en el frente europeo, las guerrillas, el propio ejército español, ¿no? O sea que y entonces estas dos personas tan diferentes, Jovellanos ya mayor, todo un prócer que le sacan de la cárcel en que le había metido en Mallorca, en el castillo de Belver, Godoy, y Blanco White, que debía tener 30 y pocos años y que era un cura que no le gustaba ser cura, que no le gustaba ser sacerdote, y que se había venido a Madrid porque Sevilla era un círculo tan cerrado que se ahogaba allí, y sin embargo se vuelve a Sevilla, es muy emocionante, y los dos desde el primer momento no tienen duda de dónde está la razón y dónde está la justicia, ¿no? Frente a otros muchos, pues un Cabarrús, un Meléndez Valdés, gente estupenda, pero que duda. Alberto Lista, por ejemplo, que es una persona a la que debemos unos tratados sobre la educación magnífica, y una práctica, pero se afrancesan, los afrancesados tampoco es un bloque compacto, porque ahí está son motivos diferentes, es decir, ni el grupo de patriotas ni el grupo de afrancesados son bloques homogéneos y maniqueos, sino que allí hay pues una serie de intereses y de motivaciones muy distintos. Entonces, Blanco White con sus maravillosas cartas desde Inglaterra, ¿no? Y Jovellanos con toda su sabiduría ya política y una experiencia. Jovellanos, sobre todo, tiene una correspondencia emocionante con antiguos amigos que se hacen afrancesados, como el propio Cabarrús, que no entiende Jovellanos como después de Bailén siguen siendo afrancesados, porque claro, se entiende a veces el primer momento del afrancesamiento porque parece que los ejércitos de Napoleón son invencibles. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a ponernos del lado del rey José para que la cosa sea menos dura, ¿no? Vamos a colaborar para que no haya tanta destrucción, pero resulta que no, que los ejércitos napoleónicos en Europa fue simbólicamente importantísimo, el que la primera vez que fueron derrotados fue por los españoles en Bailén. ¿Nos queda un poquito de tiempo más para alguna reflexión, Mario? No, vamos a hacer también una reivindicación de la transición frente a las posturas que dicen que fue un
una cosa hecha como de la noche a la Sí, mañana bueno, y con eso olvido sí, histórico. eso sí que me irrita. Y doña mira, Carmen bastante. dice que no es así. Y hace un elogio también de la monarquía, de don Juan Carlos, y como Carmen ha dicho, usted ha sido profesora de don Felipe, le queremos preguntar, ¿no? ¿Cómo ve el futuro de la monarquía? ¿Qué balance hace de estos últimos años, de los años de la transición hacia ahora? Y si don Felipe tiene lo que hay que tener para heredar el trono de su padre, ¿no? Bueno, sí, empiezo por el final. Don Felipe es una persona pues bastante extraordinaria que cuando no se le conoce, a mí siempre me da apuro decirlo en público porque parece que es que uno está intentando, no sé, pues ser cortés y no es eso, ¿no? He estado muchos años felizmente con los seminarios y las clases con el príncipe y es de una inteligencia profunda, es sereno, es tranquilo, tiene criterio y por lo tanto yo creo que además pues es heredero de las mejores virtudes de ambos, ¿no? De sus padres, así que estoy segura que se encontrará con otros problemas, tendrá que reaccionar de distinta manera y claro, la transición a mí me ha irritado siempre mucho que se diga que era por el olvido, no, precisamente era porque los constituyentes y el pueblo español se acordaba muy bien lo que había pasado en 40 años de dictadura, guerra civil anterior, siglo XIX, porque tenían memoria histórica, por lo que todos cedieron para que no volviera a pasar, ¿no? Entonces, todos, Entonces, porque usted se hace eco de una crítica de una India a los nacionalistas y dice, bueno, no, casi todos. Casi todos, sí, menos los nacionalistas vascos. Doña Carmen, muchísimas gracias por habernos dedicado un huequito de su agenda que debe de ser, compadezco completa. yo al que actualice, al que ponga ya su agenda. Y si me permite, pues le voy a volver a recomendar a nuestra audiencia este vademecum de la historia de España con temas de todas las épocas y colores, muy interesante de verdad el relacionado con la transición, porque pone negro sobre blanco cosas que se suele olvidar torticeramente, porque, o sea, no es por ignorancia, sino por deliberadamente cómo se produjeron las cosas. El capítulo de la leyenda negra es absolutamente maravilloso porque pone todo con ese estilo, ¿no? Cuando estábamos probando sonido, doña Carmen decía, hablo bajito, pero creo que hablo claro. Con las ideas claras. Pues es verdad, habla bajito, pero se le entiende. Y, repito, creo que es un texto en España que donde dice la gente que no se lee, pero sí se lee y se lee sobre todo mucha historia. Yo creo que no siempre lo pero es cierto. Estudios sobre la historia de España, a más de uno le va a apañar el día. Y además va a poder hacer proselitismo boca a boca y calle a calle, que es como mejor. Me han escrito además muchas mujeres por los capítulos además, sobre las mujeres y la infancia y demás, que también hay varias cosas, ¿no? De historia cotidiana, diríamos. Eso lo ha hecho usted por la cuota para el Ministerio de Igualdad, ¿no? Para contentarlo. Bueno, doña Carmen, ya lo ha cosa, dicho Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por esta Muchas lección gracias, magistral. muchas gracias a vosotros.